Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales. Conducción: Cristian Reyes. Participan Norberto Consani y Juan Alberto Real. Producción general: Juana Álvarez Eiras. La actualidad global. El mundo en 7 días. Irán-Israel. Fuego cruzado y ataques en medio de tensiones nucleares. El pasado 13 de junio, Israel inició la Operación León Ascendente con una serie de ataques contra instalaciones nucleares iraníes e instalaciones de almacenamiento de armas y combustible, causando la muerte de al menos 78 personas y dejando un saldo de más de 320 heridos, según el embajador de Irán en Naciones Unidas. Los ataques se dirigieron contra la principal instalación de enriquecimiento nuclear situada en Natanz y provocó el desmantelamiento de la cúpula militar y científica de Irán. En represalia, la Guardia Revolucionaria iraní lanzó varias oleadas de ataques con misiles y drones contra decenas de objetivos en Israel. Argentina-Israel. Ambos países firman un memorándum de entendimiento por la democracia y la libertad. El presidente argentino Javier Milei y el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, firmaron el pasado 12 de junio un memorándum en defensa de la libertad y la democracia contra el terrorismo y el antisemitismo global. El acuerdo representa un paso clave en la consolidación de los lazos estratégicos y sienta las bases para la colaboración intensiva en materia de defensa y seguridad, tratos aduaneros, hídricos y lanzamientos satelitales. Asimismo, se anunció un acuerdo comercial que permitirá un vuelo directo entre Buenos Aires y Tel Aviv. El presidente Milei ratificó que en 2026 mudará la embajada argentina en Israel a Jerusalén Occidental. Estados Unidos. Protestas contra la política migratoria de Donald Trump desatan una batalla campal en Los Ángeles y dejan un saldo de más de 400 detenidos. Cientos de manifestantes salieron a las calles para protestar contra las redadas migratorias y las políticas de deportación del gobierno de Donald Trump. Pese al contundente rechazo de las autoridades locales, la Casa Blanca desplegó 4.000 efectivos de la Guardia Nacional y 700 marines. Las manifestaciones también se extendieron a Texas y Nueva York. Los Ángeles, considerada como ciudad santuario, donde viven más de 3.400.000 personas de ascendencia mexicana o nacidas en México, tiene una larga historia de movilizaciones y protestas en defensa de los derechos civiles. Ante la masividad de los desmanes, el presidente Trump no descartó apelar a la polémica ley de insurrección, la cual le otorga la facultad de desplegar el ejército para reprimir episodios de desorden civil. ONU, Irán. Naciones Unidas determina que Irán no cumple con sus obligaciones nucleares y estudia posibles sanciones. La Junta de Gobernadores del Organismo Internacional de Energía Atómica declaró que Irán no está cumpliendo con sus obligaciones nucleares, lo que podría provocar nuevas tensiones y poner en marcha el restablecimiento de sanciones por parte de Naciones Unidas contra Teherán hacia fines de año. En el proyecto de resolución, la Junta de Gobernadores renovó el llamamiento a Irán para que responda sin demora acerca de los restos de uranio hallados en varios lugares que no ha declarado como instalaciones nucleares. Irán respondió calificando la medida de política y anunció como contramedida la puesta en marcha de una nueva planta de enriquecimiento de uranio y la modernización de sus centrifugadoras. Francia. Para Macron, Groenlandia y la Antártida no están a la venta. El pasado 9 de junio, en el discurso inaugural de la tercera Conferencia de Naciones Unidas sobre los Océanos en Niza, al sur de Francia, el presidente anfitrión Emmanuel Macron hizo un llamado para salvar los mares y exigió la ratificación del Tratado de Alta Mar, remarcando que tanto Groenlandia como la Antártida y las aguas internacionales no están a la venta. Las palabras del mandatario francés llegan tras las controvertidas declaraciones del presidente estadounidense Donald Trump, quien había amenazado con anexar la isla más grande del mundo, perteneciente a Dinamarca. La entrevista de Tiempo Internacional. Nos encontramos en diálogo con Zidan Seraoui, es un amigo del Instituto de Relaciones Internacionales, él es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad de Sorbona de Francia y es maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, donde actualmente también se desempeña como profesor y como investigador. Buenos días, profesor Seraoui, un placer tenerlo con nosotros en Tiempo Internacional.
Buenos días, Juan. Muchísimas gracias por esta invitación. Vamos a hablar de cuestiones que lo afectan como ciudadano. Usted es ciudadano mexicano. Recientemente ha habido elecciones para autoridades judiciales. La primera en la historia en México, si no me confundo. Es la primera de las elecciones porque va a haber 2 etapas, si no me equivoco. ¿Cómo se están llevando adelante estas elecciones y qué repercusiones tiene para México? Bien, bueno, es un fenómeno obviamente muy nuevo porque en cualquier país del mundo los jueces, los magistrados no son electos, sino que hay todo un sistema de promoción, de formación, porque no podemos improvisar a un magistrado. Ser alcalde es un cargo político. Ser magistrado es un cargo jurídico y administrativo. Y este es el gran problema que tenemos el día de hoy. Efectivamente, el 6 de junio pasado se dieron las elecciones a todos los niveles para jueces y magistrados. Es decir, que estamos hablando desde el más alto nivel, la Corte Suprema de Justicia, al más bajo nivel. Supuestamente, esto es para democratizar el sistema judicial. En realidad, el objetivo por parte del gobierno o del partido Morena que está en el gobierno es para tener un control de la tercera fuerza del país. Como sabemos, siempre hay un equilibrio entre las fuerzas, sobre todo entre las 3 grandes instituciones. La institución ejecutiva, o sea, es decir, la presidencia, la legislativa, parlamento, congreso, dependiendo cómo se le llame en los países, y finalmente la judicial, que es el sector, fundamentalmente la Corte Suprema, que es el contrapeso. Y con esta reforma, en México, Morena o el gobierno ya tiene el control de las 3 ramas del poder. La rama ejecutiva, obviamente, pues hoy día Claudia Sheinbaum ya fue electa. Anteriormente era el presidente López Obrador. En el Congreso lograron a duras penas a llegar a una mayoría, en particular en el Senado. No tenía la mayoría, pero 2 senadores de otros partidos, por presiones políticas, por amenazas, tuvieron que afiliarse a Morena, y con este cambio de 2 senadores ya lograron una ligera mayoría. Y finalmente, con estas elecciones ya tienen el control del último contrapeso, la Corte Suprema de la Nación. Zidan Seraoui, maestro y doctor en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de México, la UNAM, donde actualmente también se desempeña como profesor. Ahora, también se plantea otro problema porque hubo escasísimo financiamiento para la campaña, al menos desde fondos públicos para los candidatos. No sé si llegaba a los $15,000 para toda la campaña, me parece haber leído, y tuvieron que procurarse el financiamiento por otros medios, y allí entra a cuajar uno de los peligros más importantes que tiene la integridad de la sociedad mexicana, como es el rol de los carteles del narcotráfico, ¿no? Bien, bueno, este es otro de los temas. En realidad no hubo financiamiento, porque se decidió que no iba a haber una campaña, no hubo una campaña electoral, como lo hay para otros cargos, como alcalde, como presidente municipal. Porque se supone que los candidatos no podían hacer campaña. Simplemente se difundieron con papeletas a los candidatos. Y ahí es donde está el gran vacío. ¿Cómo la gente va a elegir a alguien sin saber quién es? Obviamente en la prensa se habló de los malos elementos. Por ejemplo, hubo candidatos que habían pasado 5 años a la cárcel. Un candidato así no puede representar a la ley. Otros candidatos que tenían demandas por acoso sexual o demandas por corrupción y que finalmente fueron electos. Pero lo más grave de toda esta problemática es que se ha denunciado que muchos de los candidatos tenían detrás el respaldo, sobre todo financiero, del narco. Así que el narcotráfico en México está penetrando, siempre ha estado dentro del engranaje estatal, pero con esta elección está penetrando a través de los jueces. Claro, uno puede decir que tradicionalmente muchos jueces fueron comprados por el narco o simplemente tenían miedo a las represalias del narco. Pero ya con esto, ya oficialmente el narco ya está entrando a través de una elección
muy falseada, porque casi el 100% de los candidatos de Morena fueron los que han ganado. Ahora, profesor Zidane, ¿qué respuesta ha tenido la ciudadanía frente a esta propuesta? ¿Hubo mucha apatía, baja participación, o a la gente le interesó lo que sucedía en este proceso electoral? Bueno, en realidad a nadie le interesó. Hubo una gran apatía. De hecho, se dice que solamente un 13% votó. De los casi 100 millones de votantes, hubo 13 millones que han votado. Puede parecer grande el número, pero en realidad estamos hablando del 13%. Pero también se maneja que de este 13%, 2 millones, es decir, un 2%, votaron con una boleta blanca. O sea, es decir, anularon su voto. Entonces, realmente estamos hablando de la 10ª parte de la población que ha votado. Y yo me pregunto, ¿puede ser una persona electa o representativa con el 10% de la población? Y eso es lo que tenemos el día de hoy. Y eso demuestra que no hubo ningún interés de la ciudadanía, porque todo el mundo sabía que era una elección totalmente falsa, totalmente manipulada. Y claro, si el gobierno moviliza un 10% de la población, que obviamente lo puede hacer, pues se logró el 100% de los puestos. Los hechos internacionales más importantes, analizados por docentes e investigadores del IRI, en Tiempo Internacional. Estamos en diálogo con Luz Araceli González Uresti. Ella es doctora en Ciencia Política con orientación en Relaciones Internacionales por la Universidad Autónoma de México. También es profesora en nuestro doctorado y de hecho está visitándonos aquí en el Instituto de Relaciones Internacionales por estos días, y vamos a tener el placer el año que viene de recibirla en su año sabático. Así que está de más decir que Araceli es una amiga de la casa. Muchas gracias, profesora, por compartir estos minutos con nosotros en Tiempo Internacional. ¿Qué tal? Buenos días y muchas gracias por la invitación a participar en esta entrevista. Es un gusto. Le voy a hacer una pregunta como ciudadana porque sucedió algo muy importante en México recientemente. A pesar de haber sido resistido por el gobierno de Estados Unidos, se llevaron a cabo las elecciones el 6 de junio, el 1 de junio, de los integrantes del Poder Judicial. La primera vez que sucede esto, una iniciativa que tuvo Andrés Manuel López Obrador y que concretó Sheinbaum, el actual presidente de México. ¿Qué evaluación hace de lo sucedido, profesora? En lo personal, y es la opinión que comparte un buen sector de los mexicanos, ha sido el golpe final de la República en México. Es un proceso que faltó a todas las normas. Bueno, ahora dicen que esto es constitucional porque hubo una reforma constitucional en el último mes del mandato de Andrés Manuel López Obrador que permitió estas elecciones, pero que rompen absolutamente la lógica de la división de poderes. Ha desaparecido la división de poderes en nuestro país y esto, desde la perspectiva que yo tengo y que un sector importante de la población mexicana comparten, es el fin de la democracia. Ahora, profesora, tuvo bajísima participación. Muy poca gente del padrón electoral que potencialmente podía concurrir a las urnas lo hizo, y muchos de los que fueron lo hicieron con voluntad de mostrar su disgusto con respecto a esta elección. ¿Cómo se explica que de todos modos se hubiera hecho? Hay un sistema en México en el que la instancia responsable de velar por el cumplimiento de las elecciones, el Instituto Nacional Electoral, lo mismo que el Tribunal Electoral, son las instancias que, en sentido formal, deberían de velar por la legalidad, legitimidad de las elecciones. Sin embargo, resulta que el INE, el Instituto Nacional Electoral, está dirigido por una persona de apellido Taddei que es absolutamente leal al gobierno y al partido de Morena, y que además pesan sobre esta figura de Taddei
toda una serie de complicidades en términos de nepotismo. Muchos miembros de su familia están ubicadas en distintas instancias gubernamentales del país. En consecuencia, el INE no ha tenido ninguna actitud de cuestionar las elecciones, de declararlas improcedentes, de cancelar incluso el proceso electoral, toda vez que está alineada a la política gubernamental. La muy baja participación podría ser elemento básico para decir que no hay representatividad y que no son legítimas esas elecciones, porque estamos hablando de un padrón electoral de cerca de 100 millones de personas. Participó en términos oficiales, las cifras oscilan entre 12 y 13% de ese padrón electoral, y muchos grupos de oposición dijeron vamos a ir a las urnas. Muchos dijeron no vamos a votar en señal de protesta, y muchos otros dijeron sí vamos a votar, pero anulemos el voto. Entonces se estima que menos de 9 millones de votos fueron los que avalan esta elección. Entonces ahí es evidentemente claro que no hay un respaldo de la población. Sin embargo, pues las instancias responsables de poderlas cancelar, de poder decir que fueron que no son representativas, no lo van a hacer, y ya se decretó, y los resultados son aún peores. De 9 jueces que fueron elegidos, los 9 son del partido Morena y los 9 fueron propuestos por instancias gubernamentales. Estamos hablando de la máxima instancia judicial, naturalmente. La máxima instancia judicial, la Corte Suprema de Justicia. Ahora, profesora, esto fue parte de la campaña, lo consiguió Andrés Manuel López Obrador. Sheinbaum confirmó que iba a hacerlo. Sin embargo, la ciudadanía acompañó a Morena en las recientes elecciones presidenciales. ¿O hay alguna discusión con respecto a la transparencia de ese proceso electoral? Desde las instancias gubernamentales no hay crítica. Ha desaparecido la crítica. La oposición está muy... O sea, hay una oposición mediática. Algunos grupos todavía expresan su oposición, pero es una oposición muy acallada, muy silenciosa. No ha habido grandes movimientos. La sociedad civil está prácticamente... hubo el 1 de junio, el domingo que se llevaron a cabo las elecciones, algunas manifestaciones en algunas ciudades, como la Ciudad de México. Se hizo un llamado a la población, pero no hay una respuesta contundente de la oposición. Y los que votaron por Sheinbaum en las elecciones presidenciales, ella llegó con una gran legitimidad, con arriba del 60% de los votos. Ni siquiera los que votaron por ella fueron a votar ahora en las elecciones. ¿Por qué? Porque no fue una elección muy pronta, muy poca información, y quiero señalar, es la opinión que en lo personal y los medios que yo consulto, porque también desde que llegó Andrés Manuel López Obrador a la presidencia hasta con Claudia Sheinbaum, se manejan 2 discursos en México, al menos 2 discursos. El de sectores académicos, que es mi caso, el de grupos de oposición, de algunos partidos de la oposición, porque otros se han aliado a Morena. Tenemos estas visiones, pero siempre el gobierno dice, nosotros tenemos otros datos. En economía, en finanzas, en inversión extranjera, en cuestiones de salud, en todos los temas. Incluso hay datos del Fondo Monetario, del Banco Mundial, de agencias internacionales en distintos rubros, que cuestionan, que ven lo que está ocurriendo en México, y de manera continua, tanto Andrés Manuel López Obrador en su momento como ahora la presidenta Claudia Sheinbaum, en sus conferencias matutinas, que todos los días hacen las famosas mañaneras, suelen decir,
nosotros tenemos otros datos. Entonces, en este sentido, sí te puedo decir que la situación en el país, pues hay estas dos perspectivas, ¿no? Las de los datos oficiales, porque para la presidenta las elecciones del pasado domingo, y así lo dijo, fueron todo un éxito, manifestación de la voluntad del pueblo que, siguiendo un discurso ideologizado, es un pueblo sabio, es un pueblo pueblo sabio, y en consecuencia, pues, en los datos podemos ver que ni siquiera la mitad, el 50% de los que votaron por ella en las elecciones fueron a las urnas. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. Nos encontramos en diálogo con la doctora Luz Araceli González Uresti. Voy a llevarla a otro tema, algo en lo cual usted trabaja y mucho. ¿Qué se puede esperar del sistema internacional ahora 2025 con, desde mi perspectiva al menos, 3 conflictos sistémicos desarrollándose, algunos mucho más, digamos, visibles en términos de belicidad, como es la cuestión de Gaza por parte de Israel o la invasión rusa a Ucrania, y otros un poco más latentes, como es la presencia de Estados Unidos en el mar meridional de China, enfrentando de manera sistemática a la República Popular de China con la cuestión de Taiwán en el medio? ¿Qué podemos esperar? Bueno, no soy futuróloga. Es una pregunta difícil de contestar. Podemos plantear distintos escenarios. Uno, la agudización de la confrontación que se está dando entre Estados Unidos y China, pero que está inmersa en una dinámica aún mayor, que es la lucha por la hegemonía mundial. Abiertamente, China no ha expresado, su gobierno, Xi Jinping tampoco lo ha dicho, que pretendan tener un rol hegemónico global. Sin embargo, sus acciones ponen en evidencia eso. Pero China ha sido muy hábil a través de una visión que él llama de una mayor participación horizontal, de un liderazgo más horizontal a través de el sur global, lo que se llama el sur global. Y esto lo vemos con la presencia china a través de sus inversiones. En muchos países de América Latina la presencia de China va en aumento. La presencia de China en el continente africano, desde África del Norte hasta el África subsahariana, las inversiones en infraestructura son muy importantes. Y también China está llevando a cabo una acción bien interesante en términos de su soft power, ¿no? Los institutos Confucio se extienden por muchos países. La visión de China entre los jóvenes, que bueno, hace 30 años, 20 años nadie pensaba ir a estudiar a China o aprender chino, y ahora es una inquietud incluso entre los jóvenes. Entonces sí vemos cómo China, a través de una estrategia más soft, más suave, está teniendo un posicionamiento internacional muy importante. Encima, permítame, en un escenario en el cual Estados Unidos quiere expulsar estudiantes e investigadores de sus universidades, China abre sus universidades a los que no puedan ir a Estados Unidos, ¿no? Claro, y en este posicionamiento chino también tenemos que darle las gracias a Trump. Estados Unidos, y muchos estudiosos lo han dicho ya desde hace un par de décadas, Estados Unidos está pasando por una paradoja. Y hay un libro de Joseph Nye justamente que se llama La paradoja del poder norteamericano, ¿no? Y en este libro se plantea cómo Estados Unidos llegó a ser la gran potencia mundial en términos de la Guerra Fría, pues este enfrentamiento político, económico, ideológico con la Unión Soviética. Al momento que la Unión Soviética se colapsa, desaparece, hay un vacío de poder en esta bipolaridad. Estados Unidos se posiciona como la potencia hegemónica. Sin embargo, en términos de su ejercicio de ese gran poder que tiene, porque no podemos negar, al día de hoy Estados Unidos sigue siendo la primera potencia económica del mundo, es la segunda potencia nuclear, sigue a Rusia. Rusia es la primera potencia nuclear,
Pero Estados Unidos es la primera potencia en términos militares. Sabemos que Estados Unidos es el país que más gasta de su Producto Nacional Bruto en términos del sector armamentista. Lo que gasta en Estados Unidos no equivale a la suma de los 9 que le siguen. Consecuencia, Estados Unidos, con todo y que se habla de una crisis hegemónica, de una transformación de la correlación de fuerzas a nivel internacional, Estados Unidos sigue siendo una potencia. Sin embargo, Trump está haciendo todo por perder legitimidad a nivel internacional. La guerra arancelaria que ha impuesto a todos los países, empezando por sus socios, Estados Unidos le ha declarado la guerra a Canadá y a México en términos comerciales y arancelarios. No se diga a China, a Europa, a sus socios históricos. Entonces, Trump sí está mermando la posición hegemónica de Estados Unidos desde dentro, y eso también está ayudando a China, con el caso tan particular que nos acabas de decir. Estados Unidos primero le empieza a hacer la guerra a sus instituciones al interior, como a la Universidad de Harvard. El retirarle toda una serie de fondos pone en jaque a la institución. Y recientemente el anuncio que hizo de retirar, primero de retirar definitivo, después que iban a ser revisadas todas las visas para los estudiantes extranjeros, está complicando de una manera muy importante el posicionamiento, esa idea de que en muchos países ir a Estados Unidos a estudiar era desde el Medio Oriente, personas del Medio Oriente, de Asia, de todos los continentes, el sueño de llegar a Estados Unidos a hacer estudios de posgrado, de maestrías, doctorados en sus instituciones. Ahora, incluso si vemos los rankings de las mejores universidades del mundo, las de China se están posicionando. Tiempo Internacional. El programa del IRI. Continuamos analizando la problemática de las relaciones internacionales en Tiempo Internacional. Análisis de la actualidad en Tiempo Internacional. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a una nueva emisión acá de Tiempo Internacional, El Mundo en 7 Días, el programa del IRI, acá en nuestra querida Radio Universidad. Mi nombre es Cristian Reyes y como cada miércoles me acompaña el magíster Juan Alberto Rial. Buenas tardes, Juan. Hola Cristian, buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde. Me acompaña el director y fundador de nuestro querido instituto, ¿sí? Norberto Consani, profesor y doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes a todos, como siempre estamos de nuevo otra semana acá presente. Y hoy también en emisión especial, ¿no? Por toda la coyuntura que estamos viviendo en Medio Oriente, nos acompaña Santiago Jot, quien es integrante del Departamento de Medio Oriente del Instituto de Relaciones Internacionales. Buenas tardes, Santiago. Hola, Cristian, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Un placer, bienvenido. En esta emisión, digamos, podemos decir emisión especial, ¿no? Por todo lo que está ocurriendo en Medio Oriente, esta coyuntura que nos marca esta escalada de conflicto que se está viviendo entre Irán e Israel, ¿sí? Hace unos días Israel comenzó la operación León Ascendiente sobre objetivos estratégicos en Teherán, sobre plantas de enriquecimiento de uranio, y en represalia Irán empezó la operación Promesa Verdadera 3. En este contexto, y quería preguntarle ya, sabiendo que tenemos a nuestro invitado especial, a Santiago, ¿se nos puede explicar un poquito esta génesis de esta escalada de conflicto? Si habría algunos puntos claves que nos podés marcar de por qué este conflicto va increciendo y es cada vez más peligroso. Bueno, sí, efectivamente, el conflicto Irán-Israel data desde hace bastante ya, ¿no? Desde que llegó el ascenso del Ayatollah allá por la revolución de 1979, pero yendo más a corto plazo, lo que se puede ver es que a partir de los ataques del 7 de octubre se produce una nueva etapa, un nuevo ciclo de violencia en Medio Oriente que ya de por sí viene desde hace décadas convulsionado por diversos acontecimientos, donde Israel ha lanzado una operación importante sobre la Franja de Gaza contra Hamás, lo cual a su vez ha elevado significativamente las tensiones
con Irán, quien precisamente comanda, si se quiere, este proyecto hegemónico alternativo al eje Estados Unidos-Israel en la región. A fines del año pasado, sobre septiembre-octubre, hemos visto una confrontación muy importante entre Israel y Hezbollah, que es el principal aliado no estatal iraní dentro de esta red de grupos proxy que tiene Irán en la región, donde, bueno, hemos visto allá por el 27 de septiembre la muerte de Hassan Nasrallah, quien es el histórico líder de Hezbollah, y también hemos visto los primeros intercambios directos de la historia entre Irán e Israel, primero en abril de 2024, tras el ataque israelí al consulado iraní en Damasco, y después en octubre de 2024, a raíz de, bueno, no solamente de la muerte de Hassan Nasrallah, sino también del líder de Hamas que estaba en Teherán cuando fue asesinado. Y en las últimas semanas lo que hemos visto es un nuevo capítulo de esa escalada de violencia, la cual tiene lugar en un marco donde Irán estaba llevando a cabo negociaciones con los Estados Unidos para abordar lo que es su programa nuclear. ¿Sí? Que es el punto de mayor tensión entre Israel e Irán, que es precisamente la posibilidad o la sospecha por parte de Israel de que Irán esté desarrollando armamento nuclear, algo que para Israel es considerado como una amenaza existencial. Bien, Santiago, gracias por tu apreciación. También en ese punto que venís hablando del tema de los acuerdos, le quería consultar al profesor Consani, porque la mención pasada hablamos un poquito de este potencial acuerdo entre Estados Unidos e Irán sobre el enriquecimiento de uranio. ¿Cómo queda hoy la diplomacia, Norberto, en este punto, dado que la Ayatollah dijo que no va a querer renovar ningún tipo de acuerdo y que encima va a dejar de cooperar con la OEA? Hablar de diplomacia, hablar de derecho hoy prácticamente es, no sé cómo calificarlo, pero evidentemente es un sinsentido. Es decir, la respuesta, digamos, de Israel, violando totalmente el derecho internacional y incluso el Consejo de Seguridad, digamos, los acuerdos evidentemente cada vez son más lejanos. Incluso algunos veían en los acuerdos del 2015 con Obama que verdaderamente eran mucho más proclive a que se pudiera haber logrado un acuerdo. Evidentemente Trump rompió todas las normas internacionales. Este es otro caso más. Así que hablar de diplomacia hoy me parece no tiene sentido, evidentemente, porque se han roto todas las normas y bueno, ¿y dónde va a llegar esto? Bueno, que cada vez se escala más, y esto realmente unilateralmente, muy claro, Israel unilateralmente rompió claramente las reglas de juego. Porque además acá hay un tema, hay una desproporción muy grande, es muy asimétrico este conflicto. Es decir, ahora Israel domina todo el aire, entonces puede hacer lo que quiera, digamos. De hecho lo está haciendo. Y bueno, cuando se van a empezar a acumular los muertos, y no nos olvidemos que al contrario de lo que pasa en Israel, no hay, digamos, lugares de protección, no tiene diseñado, no tiene previsto el gobierno iraní ningún lugar de protección. Salvo serán los grandes, los jerarcas, no sé, ni siquiera ellos están a salvo, Entonces esto verdaderamente va en una escalada muy, muy grande, y además, por otro lado, tampoco tiene solidaridad prácticamente, o del mundo árabe, o de Estado en la región. Entonces, en una situación de ese desequilibrio asimétrico de fuerza, ¿cuál es la respuesta del débil? Me imagino que la única opción es llevar las cosas hasta el final, porque en este caso es interesante verlo desde ahí, porque la coyuntura política puso a Israel en una situación de fuerza con respecto a Irán que hace 3 años era impensada. Digamos, el conflicto en Gaza, como bien nos contaba Santiago, se articuló primero en Gaza desarticula Hamas. Después, el siguiente paso que se dio fueron las operaciones en el sur del Líbano, que fue prolongada en algún aspecto por esa tremenda acción que llenó de asombro al mundo cuando Israel activó los pagers. No me acuerdo si eran exactamente pagers, que estaban en manos de los integrantes de Hezbollah, y gran parte de la cúpula de Hezbollah falleció como consecuencia de ello, y muchos de los integrantes de Hezbollah también. Y después vino la acción de bombardeo desde el norte de Israel al sur del Líbano.
Debilitado Hezbollah, debilitado Hamas, los proxies, que eran esa suerte de escudo defensivo de Irán, que garantizaban que no iba a haber combate directo entre Teherán y Tel Aviv, por ejemplo, o entre Teherán y Riad, ya no existe. Y encima Irán está en una coyuntura de una enorme indefensión por varias cuestiones. Una de ellas vinculadas con las sanciones económicas que está sufriendo justamente por haber continuado enriqueciendo el uranio. Resultado ello de la decisión de Donald Trump de desconocer lo que había negociado en su momento Obama. El levantamiento de las sanciones económicas con un límite cercano al 3% de enriquecimiento de uranio, que ahora tiene uranio enriquecido prácticamente 410 kilos al 60%, y está justamente muy cerca de conseguir el uranio enriquecido para construir, según dicen las estimaciones, 9 artefactos nucleares, que es la línea roja que Netanyahu pretende que Irán no cruce. Dicho sea de paso, tenemos acá los mismos protagonistas. Netanyahu no quería el acuerdo de Obama con Irán y fue justamente el principal de los alicientes que tuvo Donald Trump para desconocer lo que se había negociado en 2015. Y ahora mismo Netanyahu quería impedir otro acuerdo que le permitiera a Irán seguir enriqueciendo uranio con la excusa de que no puede ser potencia nuclear, y de manera unilateral ha llevado a cabo estas acciones, y ahora está en juego probablemente la supervivencia del régimen, que es un tema extremadamente sensible porque las sanciones han perjudicado económicamente no solo al régimen, sino a la población de Irán. Y hay muchísimo descontento, y ahora esta suerte de huida hacia adelante, desde mi punto de vista, lo catalogo de esta manera, que está llevando adelante Netanyahu, que también tiene en juego su supervivencia política, porque en la medida que Netanyahu conserve el poder, se garantiza no entrar a la prisión. Entonces hay que incendiar la región, y desde mi perspectiva, tal vez irresponsablemente, en el entendimiento de que Estados Unidos no va a limitar a Israel en el ataque a Irán, porque es mejor que lo haga Israel a que lo haga Estados Unidos, como en algún momento se había barajado el Estados Unidos de Donald Trump. La amenaza expresa la hizo, y ahora probablemente se está esperando que la situación se agrave para que Estados Unidos se involucre de manera directa, porque un tema del cual no hemos hablado, es poco probable que el uranio enriquecido haya sido destruido. Sí, es probable que se hayan dañado las centrifugadoras, porque se dice que el daño en la superficie de la planta de Natanz pudiera haber involucrado un corte en el servicio eléctrico que dañara la centrifugadora, pero no es allí necesariamente donde está el uranio enriquecido. Se estima, esto corregímelo Santiago por favor si me equivoco, está en Fordo, ¿sí? Está en una instalación subterránea que está alejada del alcance de las armas de Israel. Para destruir Fordo se necesita el involucramiento de Estados Unidos con las armas antibúnker que tiene Estados Unidos y que Israel no tiene hoy. Sí, efectivamente, se estima más o menos las instalaciones subterráneas de Fordow tienen más o menos entre 80 y 100 metros bajo tierra, y para eso necesitas la famosa la GBU-57, que son las bombas, digamos, antibúnker más pesadas que hay en el mundo actualmente, que solo están en el arsenal de Estados Unidos y pueden ser lanzadas desde bombarderos estratégicos, que son activos que Israel por el momento no posee. Entonces coincido en que si bien se pueden realizar daños sobre las superficies o sobre capas subterráneas relativamente cercanas, digamos, porque Israel, si bien Israel tiene armas antibúnker, el tema es que no son de una penetración tan grande, ¿no? Y ese es uno de los grandes desafíos. Recién, hace unas pocas horas, estaba hablando Rafael Grossi, haciendo un recuento de los daños que estaban sufriendo las instalaciones, y mencionó que, por ejemplo, Natanz no hay pruebas hasta ahora de que se hayan dañado en las instalaciones que están por debajo de la planta. En Fordow lo mismo, que es la más difícil, está directamente enterrada debajo de una montaña. Entonces hay que ver ahí cuál es el plan. También existe la posibilidad mucho más compleja de que se lleve a cabo una operación, una infiltración con fuerzas especiales que se metan en la planta y la destruyan desde adentro. El tema es que, bueno, ya eso es, digamos, es una operación muchísimo más difícil, y creo que sí, sin ninguna duda, si lo que se quiere es destruir el programa nuclear y no degradarlo, se va a necesitar del involucramiento de los Estados Unidos. ¿Cuál es la respuesta en una relación tan asimétrica del débil? Norberto, ahí a mí se me ocurre, digamos, por lo que venimos comentando, cuál es la respuesta del débil en este caso. Me parece que es importante ver qué posibilidad tiene Irán también de manejar el estrecho de Hormuz, ¿no?
La respuesta es el terrorismo. Siempre ha pasado así en la historia, siempre. Por una simple análisis, digamos, histórico, conociendo los actores, es muy posible. No te digo en el tiempo, no sé si es inminente o en el mediano plazo, pero seguramente tiene mucho, digamos, distribuido en varias partes del mundo la posibilidad, digamos, de aplicar, y ya lo ha demostrado. Entonces yo creo que acá estamos en una situación verdaderamente muy grave. Por eso es importante, por lo menos nosotros de la academia, alertar cuando sean este tipo de situaciones, ¿no? Continuamos con la actualidad global. Irlanda del Norte. Graves disturbios se suscitan en medio de tensiones migratorias. En Ballymena, Irlanda del Norte, violentos disturbios sacudieron la ciudad durante 3 noches consecutivas. Los disturbios, marcados por incendios y daños materiales, se centraron en las comunidades inmigrantes, lo que dio lugar a acusaciones de ataques con motivos raciales. La policía desplegó vehículos blindados y cañones de agua para controlar el caos. La violencia se produjo tras la detención de 2 jóvenes de 14 años acusados de intentar agredir a un adolescente local, un caso que agravó aún más la tensión. Unión Europea, España, Reino Unido. Tras una declaración conjunta, las 3 partes alcanzan acuerdo histórico sobre Gibraltar. España, Reino Unido y la Unión Europea alcanzaron el pasado 11 de junio un pacto sobre el estatus de Gibraltar tras el Brexit, poniendo fin a 4 años de negociaciones intermitentes. En el acuerdo histórico, las partes acordaron medidas para facilitar el comercio y garantizar la libre circulación de personas a través de la frontera terrestre entre Gibraltar y España e introducir controles fronterizos dobles. Mali. El grupo Wagner anuncia la finalización de su misión en el país africano. El grupo de mercenarios rusos, presente en este país del Sahel desde hace 3 años y medio, anunció un breve video difundido en su canal de Telegram que sus combatientes abandonaban Mali tras considerar cumplida la misión en apoyo al ejército maliense en su lucha contra los grupos rebeldes y yihadistas. Sin embargo, vastas zonas del territorio maliense siguen bajo control de grupos armados, amedrentando a la población civil. Estados Unidos-China. Ambas potencias alcanzan acuerdo comercial. Estados Unidos y China anunciaron un acuerdo sobre un marco general para aplicar el consenso alcanzado en Ginebra y resolver sus diferencias comerciales. En este sentido, se reanudará el flujo de tierras raras chinas y de algunos productos tecnológicos estadounidenses. Nicaragua. El país centroamericano se retira de la Agencia de la ONU para los Refugiados. Nicaragua anunció su retiro de la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR, tras aducir publicaciones sesgadas y parcializadas de la Agencia de Naciones Unidas sobre los emigrantes nicaragüenses que buscan refugio en otros países. Anteriormente, el gobierno de Daniel Ortega y su esposa, Rosario Murillo, había abandonado el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO, entre otras agencias. Según un informe del ACNUR, miles de nicaragüenses emigraron tras la dura represión de las protestas opositoras en 2018, que dejaron un saldo de más de 300 muertos. Continuamos con el análisis de la actualidad en tiempo internacional. Le quería preguntar a Santiago Jot, quien es integrante del Departamento de Medio Oriente, porque me parece muy importante ver esta cuestión geopolítica, vos, digamos, Santiago, como especialista de Medio Oriente. ¿Qué rol juegan las alianzas fundamentalmente con los países del Golfo y principalmente Arabia Saudita? Es una muy buena pregunta. Los países del Golfo no todos tienen la misma relación con Irán. Esto es algo que se suele decir mucho cuando se habla de las monarquías del Golfo, se las tiende a embolsar, y la realidad es que no todos tienen la misma relación con Irán. Omán tiene una relación muy cordial con Irán. Qatar también, de hecho, comparten la administración del yacimiento de gas que fue atacado por Israel el sábado. Y después tenés los países más que han tendido a tener una relación más hostil con Irán, que son Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos y, bueno, Bahrein, que es un estado muy pequeño, pero tienen una relación muy tensa con Irán desde la primavera árabe, sobre todo, hasta más o menos el 2020, 2023. Estos países, sobre todo Arabia Saudita, han encabezado parte de guerra fría, guerra por delegación con la República Islámica, en escenarios que van desde Bahrein, Yemen,
Siria, el Líbano. Y sí, bueno, como decía, sobre todo Arabia Saudita tiene una hostilidad bastante importante con Irán, que en 2023, con la mediación de China, comenzó a reducirse las tensiones. Arabia Saudita e Irán retomaron sus relaciones diplomáticas y hasta el momento lo que parecería ser es que Arabia Saudita no estaría, digamos, con intención de retomar esa hostilidad pasada hacia Irán y jugar, al menos de cara a la galería, un rol más bien neutral, pero sin ninguna duda, no tengo dudas de que Arabia Saudita sería, digamos, está más que interesada en que Irán pierda su programa nuclear. De hecho, Mohammed bin Salman, el príncipe heredero saudí, lo ha dicho en varias entrevistas, que si Irán obtiene una bomba nuclear, Arabia Saudita iba a tener que hacer lo mismo lo más rápido posible. Pero creo que por el momento estos países del Golfo, sobre todo los que estoy mencionando, Arabia Saudita, Emiratos, por ahora juegan un rol al menos neutral desde la superficie, ¿no? Después habría que verse qué rol ocupa por dónde, si están otorgando su espacio aéreo para que las aeronaves israelíes entren a Irán, o al menos están, digamos, ignorando el hecho de que están pasando aeronaves israelíes, pero por el momento tratan de mantener un rol más bien neutral, sobre todo porque si Irán opta por una estrategia como lo que mencionamos recién, de cerrar el estrecho de Hormuz o querer desestabilizar, los países del Golfo van a quedar muy vulnerables. Toda la zona más rica de los campos petrolíferos saudíes están precisamente en las provincias orientales, que son las que están colindan con el Golfo Pérsico. Y ni que hablar Emiratos o Bahrein, Qatar, son estados que están a tiro de los misiles iraníes. Así que en ese sentido sería una postura más bien por ahora neutral, pero yo creo que en el fondo, digamos, están interesados en que Irán pierda su capacidad nuclear. Tiempo Internacional. Desde 1998. Analizando la realidad internacional en Radio Universidad. Ya nos quedan pocos minutos y antes, como siempre le decimos cada miércoles a nuestros oyentes, que nos pueden enviar un correo a tiempointernacional@iri.edu.ar. Para finalizar, quería hacer una pregunta también a Juan Alberto Rial, dado que él es profesor también en Derecho Internacional, y siempre se habla, sí, cuando suceden estas cuestiones con Israel fundamentalmente, que Israel siempre tiene derecho a la defensa. Siempre queda eso, digamos, en el aire con esta cuestión de la defensa, de la legítima defensa o del ataque preventivo. Desde el derecho internacional, ¿cómo podemos analizar este vínculo, Juan Alberto? Es interesante traer a colación eso porque ahí hay un concepto, ahí se materializa un concepto que existe en inglés, pero que no tenemos una traducción directa en castellano, que es la de preemption, que es ir no ante la inminencia del ejercicio de la fuerza, sino evitar que la contraparte se dote de los atributos necesarios como para agredir en el futuro. Ya lo ha hecho en el 81 Israel, destruyendo la central nuclear de Osirak en Irak, inclusive antes de que tuviera el activo nuclear para no hacerlo peligroso para la región. Y ahora está en el iter crimine ir mucho antes del hecho de que Irán consiguiera el arma nuclear, porque lo que dice justamente Israel es que en el momento en el cual tenga el arma nuclear Irán, el objetivo va a ser Israel, porque desde el inicio Irán ha manifestado su voluntad de hacer desaparecer del planeta a Israel. Acá están anticipándose muchos episodios previos a la posibilidad del ejercicio de la legítima defensa, que requiere de una agresión o en todo caso de la inminencia de una agresión. Entiendo que el derecho internacional no está acompañando esto, pero como decía hoy con Sani, una vez que empiezan a sonar las balas, el derecho se esconde debajo del sillón. Y acá me gustaría traer a colación algo que es ajeno estrictamente a la región, pero nos involucra a nosotros de manera directa. Es un momento extremadamente inoportuno para manifestar la voluntad de poner la embajada argentina en Jerusalén, lo cual está prohibido por el derecho internacional, y también relativizo lo que se manifestó con respecto a Irán, que que Israel sí reconoce la existencia de otros estados e Irán no. Me pregunto yo, ¿qué pasa con el Estado palestino por parte de Tel Aviv? Claramente Israel no reconoce la existencia del Estado palestino, y la causa palestina, que fue la que motorizó el atentado del 7 de octubre del 2023 por parte de Hamas, ha encendido este fuego que es difícil ver cuándo se va a apagar, y de hecho
todos los analistas expertos en la región opinan que esto no va a ser breve, va a ser una operación militar sostenida. Netanyahu lo ha dicho. Es difícil saber, con los pocos elementos que tengo yo, cuál va a ser el final o el desenlace de esto. Vamos cerrando. Quería agradecerles a los tres. Gracias por este análisis. Gracias, Santiago, como integrante del Departamento de Medio Oriente del IRI, por tu apreciación y por participar. Seguramente, si la coyuntura también lo permite, seguirás participando junto a nosotros, dándonos más aproximaciones de lo que puede llegar a suceder. Gracias, Juan Alberto, como cada miércoles. Gracias, Norberto. Un gusto. Y gracias a la audiencia, ¿sí?, por estar ahí. Nos escuchamos en la próxima emisión. Buenas tardes. Tiempo Internacional. El mundo en 7 días. El programa del Instituto de Relaciones Internacionales.